se incentiven a tener hijos. Obviamente los demócratas dicen que rechazan la supuesta propuesta porque lo que dice es que hay que bajar los costos para que las familias tengan hijos. En un estudio se hizo, Giovanni, que, bueno, vamos a dar un ejemplo. Hay un crédito que los padres o los cuidadores que tengan hijos dependientes menores de 17 años pueden recibir $2,000 por hijo si cumplen con todos los requisitos y sus ingresos anuales no superan los $200,000 o los $400,000 si presentan una declaración conjunta. Sin embargo, el crédito fiscal anual que fue aprobado bajo la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos del 2017 por Trump durante su primer mandato está programado para expirar a finales del 2025, bajando el crédito a $1,000 por cada hijo dependiente. Esto es lo que va a ocurrir prontamente. Y criar un hijo en los Estados Unidos no es nada barato. La amenaza inminente de que los aranceles estén subiendo y que vayan a aumentar, pues va a hacer que las familias piensen muchísimo menos en tener hijos. Un informe reciente analizó el costo de criar a un niño teniendo en cuenta varios factores como el costo del transporte, alimentación, seguro médico e incluso guardería. El informe encontró que los costos anuales asociados con la crianza de un niño pequeño se han disparado un 45% desde el año 23, con padres gastando alrededor de $300,000 para criar a un niño durante 18 años. Es decir, que desde que nacen hasta los 18 años, ese hijo tuyo te puede estar costando $300,000. O sea, imagínate que tengas 3 hijos. Ya, si tú tuviste 3 hijos y cada uno más o menos es como relativo de 1 año, 2 años, ya te compraste tu casa de $1,000,000 porque ya cada hijo aproximadamente costó 300,000 desde que nació hasta los 18 años. Wendy, mira, yo creo y considero que el que no está en los zapatos, pues no lo ve así de esa Claro. forma. Tú puedes decir, bueno, yo soy una familia grandísima, ¿no? Yo pertenezco a 7 hermanos, y creo que más, pero 7 Ujú. son de papá y mamá. Y de esos 7 hermanos que somos, eh, para poderle dar educación, para poderle dar estudios, eso es extremadamente complejo. Tú puedes traer al mundo a 8, a 14, a 20, a los que quieras traer al mundo, pero que tú le des calidad de vida es bien difícil. Entonces, ¿de qué sirve? Y se dan cuenta las estadísticas que aquí, si tú vienes y tú traes al mundo a un niño y no le das cuidado porque tienes que ir a trabajar, no le das cuidado porque no lo llevas a la escuela y todo esto te va a conllevar a que te puedan arrestar, Ujú. tengas un problemas mayores. Ahora, si tú al niño lo llevas y no le das el debido cuidado, entonces ese niño lo vas a la edad de aquí los muchachos, y eso es un tema que para otro tipo Claro. para más largo, ¿no? Si aquí a un muchacho a la edad de 13 años, tú no tienes autoridad para este muchacho porque él ya se cree que ya se la sabe de todas, Claro. todas. Entonces, ya ese muchacho estás corriendo un riesgo muy grande Ujú. en la parte de la educación. Y cuando es más peligroso es esa etapa Claro. de la edad de 13, de los 13, hasta que terminan los 19. O Ujú. sea, ese periodo de tiempo es demasiadamente peligroso. Y si tú estás trabajando y no le das el debido cuidado, pues entonces ahí va a haber un problema grande con ese muchacho, Wendy. Lamentablemente, pero las estadísticas no se equivocan. Hay estadísticas, Wendy, donde los muchachos, cuando hay una tensión de maravilla, ese muchacho no hay manera de poderse desviar. Exactamente. Pero para que tú le des ese cuidado, necesitan ser 2 o 3 muchachos, máximo 3, para que tú puedas tener y que tú vivas una vida de muchos y muchos privilegios o mucha situación económica para que tú, en el momento que el muchacho necesite algo, tú estés ahí. Y estos son los trabajos que muchos de los papás, y sobre todo en el área del Doral y lo que estamos llegando, que
tienen el ventaja de que pueden trabajar por su propia cuenta. Entonces, ya si el muchacho se desvía, es culpa de los padres, porque tienen la capacidad en un momento determinado de poder decir, oh, hoy tengo que ir a ver a mi hija a hacer, ¿cómo se llama esto? De eh, cheerleaders. Y la puedo ir a ver para que se cuide. Tienen la capacidad de poder trabajar independiente, porque son los que hemos visto que son los 1099 de los impuestos. Entonces estas personas trabajan por su propia cuenta y pueden estar en un proceso. Sin embargo, no hay tiempo porque como hay trabajo y como el muchacho dentro de los 13 a los 19, él no le gusta que tú estés metido en medio. Y entonces es un problema demasiadamente grande. Tú tienes que entrenar a los muchachos desde que tienen 5 o 6 años, darle la capacitación y estar con ellos. Y eso es bien difícil en este país. En los países de uno, yo me acuerdo que no había ese gran, pero no habían esos grandes riesgos. Correcto. Si tú, en el dado caso, por ejemplo, que yo fui un niño rebelde, pero mira, yo te voy a decir como cuando tú, vamos a poner un ejemplo, la gallinita, ¿no? Imagínate tú que vas en una línea 7 y el último, allá está el último de los muchachitos. Entonces, sí hay mucha tendencia a que el menor de la familia, cuando las son muy numerosas, se le pierde un poco el control. Y eso me pasó a mí, la atención, porque tienes tanta atención en el que tiene 19, en el que tiene 18, en el que tiene 20, que es bien difícil, como tú crees que se está creando solo. ¿Crees que el tipo va a seguir las mismas instrucciones del que siguió el mayor? Entonces, y estamos en un error grandísimo. No es de esa manera. Entonces, mucho cuidado porque es lamentable traer al mundo a unos muchachos y que no puedas. Hay muchos padres, muchos de los padres que a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo porque la situación económica que tienen no es a uno, están pasando por crisis, están pasando por Sí, muchas bueno, que tienen situaciones. problemas, pues. Ok, y no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que un muchacho, traerlo al mundo, traerlo aquí a este mundo y no tener Una gran responsabilidad. y no tener las condiciones para que ese muchacho se pueda crear de una manera correcta, porque tú podrás un día quedarte sin trabajo, podrás un día eh, que les haga falta un poco de comida porque estás cambiando de tipo de trabajo o la situación, estás pasando una crisis, pero que un muchacho desde que viene al mundo viene problemado con los papás, oye, eso es ser crítico, eso es ser crítico. Entonces, a veces que no nos ponemos a pensar de la parte de lo que son las familias. Imagínate una situación de un matrimonio que no son matrimonios y que nacen niños y que después entonces, ¿dónde se va a ir el niño? ¿Con el papá o se va a ir con la mamá? Y entonces psicológicamente no está entrando ese niño en un periodo correcto de una educación. A veces que decimos, bueno, yo no sufrí eso, pero a veces que nosotros como adultos cerramos esas puertas, ¿no? Para no entrar en ese tipo de detalles porque, yo viví, y muchas de las personas que son adultas dicen, bueno, yo viví una niñez feliz, yo soy agradecido a mis padres y mis padres me dieron de todo y si pasamos carencia lo pasamos los padres. Pero perdón, no es así. Si vamos con ese tipo de mentalidad y vamos aceptando ese tipo de mentalidad, entonces lo que traemos muchachos a sufrir. Yo creo que ¿Cómo una de las... así? No entiende esa parte. Sí, porque muchas de las personas que decimos, no, nosotros, a mí mi mamá y mi papá me dieron una educación buenísima y pasamos carencia, pero somos buenos y tú... No, o sea, yo creo que cuando unos padres y somos conscientes, tenemos que traer al mundo a los muchachos
pero para darle un estado de vida bueno, una educación, darle las garantías que como uno las necesita como joven, como niño. Yo creo que los cuidados deben de estar. A veces que no los traemos al mundo, o sea, y con todo respeto, y digo porque yo tengo 3, o sea, yo nací en 3 y yo quise darle Ah, el tú te mejor de refieres las educaciones porque si tú vas a traer al mundo a los muchachos, primero, ay, no tengo para pagar la escuela, no tengo para pagarte el uniforme, no tengo para pagarte sí, los que libros. vengan y hay un poco de problemas, pues. Es lo que te Mira que quise hoy no te decir. puedo dar comida porque, o sea, espérate, si papá Dios no te lo mandó, papá Dios me lo manda porque yo lo tengo que nacer. Hay muchas de las personas que creyentes, ¿no? Creyentes, y no estoy en desacuerdo con esto, sino en el estilo de vida que tú le puedes dar a un muchacho cuando está en el desarrollo de la edad, en la parte donde más necesita atención. Un niño no necesita atención grande cuando tiene edades pequeñas, que tú lo puedes, o sea, lo cuidas y el Exacto. muchacho necesita apoyo cuando está aprendiendo a leer, cuando está aprendiendo a escribir, cuando está O aprendiendo sea, los necesita papá presente, modales, simplemente. cuando va en el desarrollo, aunque el día de mañana, eso no ok, hay veces que los padres fabricamos hijos para que el día de mañana nos mantengan. O sea, eso es otra de las, o cuando ya terminas el high school y cuando tú terminas el high school, tú tienes que empezar a trabajar porque tienes que traer para la renta, para la luz, para el teléfono, porque te tienes que... Entonces, o sea, estamos en una situación compleja, pero pretendemos que es carga del gobierno. Entonces, hay una cantidad de situaciones que no funcionan. Y entonces, a veces, ojo con esto, a mí al final no me interesa porque eso es parte personal, ¿no? O es mi opinión. Pero cuando tú vienes a ver un muchacho que tú lo ves en la calle donde no tiene ni papá, o porque el papá no está presente cuando van a una escuela, no tienen mamá, cuando van a hacer las tareas, no tienen el apoyo, pero no porque no quieran, es porque decimos que el tiempo es muy valioso, pero caemos en esa etapa que le echamos la culpa al tiempo y vamos perdiendo la responsabilidad de los hijos. Nosotros no podemos caer en eso. Y te digo porque en realidad en esas etapas donde el niño está en el desarrollo que se va a hacer, se va a transformar y en ver lo que es bueno y ver lo que es malo, la droga, por ejemplo, aquí hemos visto y estuvimos hablando en muchos de los programas que lleva Wendy, o que llevamos, Marilyn, que son alrededor de 4,000, 4,000 y pico de segmentos o programas, o como le queramos llamar, y te das cuenta que hay muchos decía Joe Carrillo, un buscador de niños, que la mayoría de los muchachos que se van de la casa, se van por culpa del el ambiente que existe en la casa, que el ambiente de los padres no es un ambiente bueno, es un ambiente tóxico. Y entonces después como padre le echamos la culpa a los hijos y no son los hijos. Es porque en casa no encontraron el apoyo que uno como padre le debería de dar y entonces lo buscan en gente, como decía Marilyn o dicen los venezolanos, malandros que les dan el apoyo, que le dan un par de zapatos, que le dan una cosa y ellos van encontrando los deslumbran y van encontrando un camino que no es el correcto, pero eso es irresponsabilidad de los padres. Y entonces, ¿de qué sirve que tú traigas al mundo 7, 8 muchachos y no les puedes dar el cuidado? Y después ni te acuerdas de los nombres de ellos. No, aterradores. Esa parte es crítica, esa parte es No, crítica. es que mira, cuando tú tienes, y cuando, mira, en el dado caso de nosotros, yo tengo mi papá que tiene, bueno, ya está mayor, ¿no? Pero a veces tú lo llamas y te dice Ramón, pues tengo un hermano que se llama Ramón, y de repente dice, no es Ramón, es Giovanni. Y para más te hablan igualito. Entonces, tienen el mismo, entonces dice el otro, ajá, Frank,
y Fran es el otro. Entonces tú dices, espérate, no, es Giovanni. O sea, el último, Benjamín. Entonces tú ves que este tipo de situaciones, y no es malo, porque yo me creo, y yo sigo, y sigo diciendo, yo soy el hijo menor de todos ellos, pero sí yo siento como que en realidad, esas familias grandes, esas familias donde tienen, no estoy en contra, o sea, a mí me da lo mismo que paran que 500, si es posible, 525. Había uno que donaba espermatozoides y llegó a tener hasta 525. No más. 525. Eran 10.000. Bueno, una Algo cosa así así, fuera una de lo locura, normal. sí. Pero en el dado caso, por ejemplo, de esas familias... Al padre de todo, pues. no, pero vamos a poner una cosa razonable. Por ejemplo, yo conozco una familia que tiene 13 hijos. Y ahí en esa familia Hay de todo. hay de todo, de todo, de todo. Y entonces, no es que tú llames la tragedia, es que como en esa familia es tan numerosa, el tío secuestró a una persona, el otro es un violador, el otro es un homosexual, el otro es un de tercer sexo. O sea, hay de todo en ese ambiente. Y tú dices, pero entonces, ¿cómo cuando convives? Que es difícil, es convivir con ese tipo, o sea, y tú como padre, o como abuelo, o como bisabuelo, tienes que tener, o sea, No, imagínate. y si te fijas, O sea, fíjate eso ojalá que no caiga en mal pero también te con quiero las personas decir, que tienen hijos. te quiero decir 13 algo hijos. también, te quiero decir algo. También pasa también con las familias que tienen numerosos hijos. Vamos a ponerte un ejemplo, tienen 4 hijos. Ujú. Y que la mayor se lleva 5 o 6 años. Entonces la mayor termina siendo la mamá de la menor. Porque ya cuando tienes 15, 16 años, 17, tú Ajá, cuidas a la no, bebé no, que no, va naciendo espérate, ahora, que espérate, tiene eso es 5 años. Eso es una, pero es que Entonces tú le estás dando una responsabilidad a una chiquita pero no va de una bebé de lo que ella qué ni bueno sabe que manejarse. qué bueno O sea, que toques ese tema. Mira, en una familia, por ejemplo, en una familia que son 8, okay, lo normal es que se lleven por lo menos 2 años, ¿no? De 2 en 2. sí, exacto. Dos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nace el que tiene, el que está naciendo, el mayor tiene 18. Claro. Va cumpliendo para los 18. Ya a ese le encajan la responsabilidad del niño que está naciendo. Vamos a poner un O sea, ejemplo, vamos a dar o sea, fecha. La mamá tuvo el hijo a los 20 años, Ajá. ahora tiene 38 y se casó con otra persona y tiene tiene un bebé y ya el niño grande tiene 18. Ajá. Y entonces ese es responsable de cambiarle el pamper. Entonces, así sí eres feliz. Hasta de recogerlo en el daycare. En el daycare lo inscriben desde la edad de 16. Entonces, eso no es crear a los No. hijos. Yo creo que la manera correcta de crear, y ahí es a lo que vengo, y ahí es a lo que estamos, le estás creando responsabilidades que no son de ellos. Entonces, cuando ya se casan, ya van cansados. Van cansados al matrimonio. Dice que Y así ya yo ven, crié. coño, tener un hijo. ¿Para qué van a tener un hijo? Yo. ¿Por qué va a tener un hijo si ya tuviste una responsabilidad de 3 o 4 muchachos terminándolos de crear? O sea, eso está fuera de lugar. Ahora, si tú me dices a mí que tú vas a tener 7 muchachos y los 7 los vas a crear tú, entonces es otra cosa. Pero no se puede. Es tan difícil. Son números que realmente, si no, estaríamos equivocados. Si eso funcionara, eso es lo que estaría en este momento. Pero sabemos que no es así. Por eso que las familias solo tienen 2 hijos, 3 hijos, porque ya, imagínate que, por ejemplo, la hija mía tenía 5 años cuando nace el niño pequeño. Entonces la diferencia es grande. Otra vez con el cochecito, otra vez con la responsabilidad. Tú no le puedes achacar, cuando esa niña tenga 10 años, achacarle la responsabilidad del niño que tiene 5. Entonces, si tú le achacas la responsabilidad, eres la persona más injusta. Claro. Porque le estás robando la niñez a ese niño, tratando de que te cuide a un hermano de él que no es la responsabilidad de ellos. Entonces, son temas tan complicados. Y genera frustraciones y todo. Claro, porque entonces está loco por irse. O sea, cuando tú vienes a ver, te vas a encontrar una muchachita que tiene 15 años, que tiene 16 años y tiene 5 hermanos, y los 5 está loco con el primero que se encuentre, que le ofrezca malandro, como dicen, fuágate, le da un par de zapatos. Aunque sea un y se va a vivir con esa Claro. persona. Pero eso lo vemos aquí,
que son situaciones tan difíciles. Ves una familia de 5, son 5 muchachos, tan precarias, o sea, unas situaciones tan precarias en este país y que tú dices que están felices y que van a la iglesia los domingos y que van, y cuando tú sales de ahí de eso, ya eso salen, pero el muchachito que tiene 16, 15 años, que tiene una responsabilidad de eso, no va a venir y le va a decir a la mamá, mira, y tú me estás dando una responsabilidad que no es la Sí, mía. porque no queman la etapa. Correcto, entonces ¿Sabes? Tú tienes ahí, que quemar la etapa de los ahí, 5, los 10 ahí y es así. el detalle Tienes que, grande. tienes que jugar, correr, vivir, Ahí, experimentar lo entonces que ahí es el detalle donde muchas de los, y entonces otra de las situaciones tan incorrectas de este país y de esta nación es que nosotros los padres y que venimos de descendencia latinoamericana latinoamericana. o de América Latina, estoy hablando no estoy hablando en específico ni de Nicaragua, ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de México, ni de ningún país, o sea, eso es normal, que le están asumiendo los parientes que tenemos en Latinoamérica responsabilidades que no son de los hijos que viven aquí. Entonces, tú tienes 3 hijos aquí, pero también tienes una mamá en Colombia y tienes a un papá en Cuba. Entonces, imagínate tú tienes 3 hijos aquí, manteniéndole la responsabilidad de comprar. Parece que no tienen ni leche para comprar, y entonces, pero sí hay que mandar una mercancía porque tienen una familia en Cuba. Se mandaron un dinero para Cuba. Y hay otro que tiene, y entonces está casado con un colombiano y hay que mandar dinero para Colombia también. Y no se puede romper porque tenemos un cargo de conciencia. Entonces estamos tan atacados que es un sistema tan difícil que no lo logran entender muchas de las familias que viven aquí en esta nación. Entonces, ¿cómo tú vas a querer tener más hijos? Si tú tienes una responsabilidad de un papá que está grave, que no tiene con qué, ni pastillas, ni aspirina para poder pasar el dolor. Una mamá que está enferma de nervios, porque no hay ni comida para comer. Un papá en Colombia que no tiene la estabilidad que debe de tener y una mamá igual, o sea, hay que mandar dinero para allá. Y los hijos que tú estás creando aquí, los 3 que estás creando, están viendo la cantidad de problemas que tienen los padres para pagar renta aquí, para pagar el carro, y ahora con un problema más grande, que es el estatus legal que tenemos en esta gran nación. O sea, una situación... O sea, no viene teniendo 3 hijos, sino 5. Y más porque la familia que tenemos allá, tenemos más familia. Entonces, todo este tipo de situaciones, como ni que me regalen $1.000.000 bueno, $1.000.000 ya estamos hablando diferente, pero ni que me regalen, no ni $1.000.000, hablando a lo mejor de $20.000, con $20.000 uno se arriesga, pero $5.000 es demasiadamente poco o no cubre las expectativas de las situaciones a cómo está la vida en este momento y vida real. O sea, tú sales, mira, tú sales en este momento a la calle. El hecho de salir a la calle ya está gastando dinero, gasolina, y andas con riesgo, la comida se te puede antojar algo. A los niños, cuando sale uno... Y ellos no tienen nada, no saben, no miden. Ahí es el detalle cuando tú tienes, por ejemplo, que tú quieres el muchacho quiere salir. Un helado, o sea, todas esas cosas. Quiero un helado y luego quiero esto y te vas para Target y quiero esto. No, llévalo al cine para que tú veas cuánto vale el cine. O sea, y si quieres bistro, ya tú sabes. Entonces, Apriétate. El detalle es que, imagínate con 3 muchachos. Yo, en el tiempo que nosotros tuvimos 3 muchachos, era un tiempo, no que, mira, y otra de las cosas que decimos y nos las creemos, los que estamos, o sea, los que somos mayores, nos creemos las mentiras que le decimos a los hijos. Porque todas las etapas de las que uno quema son iguales. O sea, cuando uno quema esa etapa, cuando yo llevaba a mis hijos, pasa el mismo trabajo. Lo que pasa es que como lo estás viviendo y estás recordando, en el dado caso mío, estoy hablando del mío, y no estoy hablando ni de Wendy ni de Marilyn, estoy haciéndome responsable de mí, que yo era el menor, yo tuve muchos comportamientos que no eran los adecuados para ser un hijo menor. ¿Por qué? Porque los más grandes, vuelve y repetimos,
ya son de 16 años y tú apenas estás naciendo. Claro. Quiere decir que cuando tú tienes 5, el otro tiene 24, Claro. ya la vieja mía, mi mamá, ya, o sea, este muchacho, ¿cómo le voy a enseñar a escribir si este tipo, si ya el otro sabe en la universidad, que aprenda él? Entonces Ajá. te empiezas a topar tú como pequeño con esa etapa tan difícil donde no tienes tú sabes que cuando uno tiene un hijo, el primero, ¿no? El segundo, tú empiezas, tú dices, a ver, vamos a hacer la letra A. La letra A es una bolita y con una rayita y hay una que es más grande, porque le puedes dedicar tiempo. Pero cuando yo soy el número 7 y el mayor ya terminó la carrera y ya está ganando, ya va por camino para nieto, cuando tú le dices a tu mamá, mami, ¿cómo que se hace la letra E? No, va a ir a buscar como en el diccionario a ver cómo que se hace. Claro, entonces se convierte en el hijo de los hermanos, no de los Ajá, padres. y entonces ahí ya la atención y tu tipo de vida ya no es la misma. Igual que después de la pausa vamos a hablar, Giovanni, de un tema muy importante. Cuando tú, como inmigrante, llegas a un país donde no manejas el idioma y le das ciertas responsabilidades a tus hijos, como por ejemplo, ayúdame a traducir esto, llámame a esto, a lo otro. Pero Llámame a FPL. a niños menores, estamos hablando de 12, 13 años, que tú le estás dando responsabilidades que no son de ellos, que son de adultos, y los empiezan a frustrar de tal manera que tú no sabes